Reacciones de carbonilo, adiciones nucleofílicas, reacciones con compuestos nitrogenados, formación de oximas y la reacción de transposición de Beckmann. Bien, aquí os he puesto un carbonilo, aquí os he puesto un compuesto nitrogenado, pero vamos a empezar por recordar que las grandes reacciones de carbonilo son, ante todo, las adiciones nucleofílicas. Por eso debemos dar por sentado que una molécula de carbonilo puede reaccionar con una molécula de agua, que puede reaccionar con moléculas de alcohol para formar acetales, que puede reaccionar con moléculas de ditiol para formar los famosos tioacetales, que puede hacer una adición de ácido cianhídrico, que también es un nucleófilo, para formar las cianhidrinas, y que lo podemos hacer reaccionar con compuestos de tipo organometálico, como son las sales de los alquinos terminales, los organometálicos de litio o los organometálicos de Grignard. Es decir, los compuestos o la función de carbonilo está abierta a las adiciones nucleofílicas, pero entre estos nucleófilos tienen una especial importancia las reacciones que se desarrollan con las moléculas nitrogenadas, por ejemplo, con la molécula de amoníaco. Sería necesario que antes de entrar en mayores profundidades comprendierais que en esta reacción se va a perder una molécula de agua y que esa molécula de agua utiliza dos hidrógenos de la molécula nitrogenada y el oxígeno de la función de carbonilo, y que este doble enlace carbono-oxígeno se va a sustituir por un doble enlace carbono-nitrógeno y nos va a desarrollar pues una serie de compuestos. El mecanismo de la reacción es una adición nucleofílica con una pérdida de agua, y a este tipo de reacciones de adición que luego llevan una pérdida de una molécula de agua se las conoce con el nombre de reacciones de condensación. Vamos a pintar una molécula de carbonilo, cualquiera, una molécula de propanona, vamos a pintarle una molécula de amoníaco, pero en realidad esta reacción vosotros la podéis hacer con cualquier molécula nitrogenada que tenga los dos hidrógenos que son los necesarios para desarrollar la pérdida de la molécula de agua mediante el mecanismo de adición-eliminación. Vamos a quitar este enlace, vamos a pintar aquí este otro enlace, que sería la fase de adición, vamos a quitar este enlace, vamos a quitar este, y aquí fijaros cómo se habría desarrollado la molécula de agua y cómo se nos ha formado, pues en este caso, una cetimina, una imina. Me hace falta que tengáis muy claro para entender todo este grupo de reacciones, que la función nitrogenada aporta dos hidrógenos para perder el agua. Luego la tercera valencia puede utilizarse para unirse a otro hidrógeno, y entonces estaríais hablando de la reacción con amoníaco. Una reacción totalmente equivalente, si en vez de un hidrógeno hay una cadena carbonada, estaríais hablando de la reacción con una amina primaria para formar una imina o base de Schiff, una imina sustituida. Si la reacción la hiciéramos con esta molécula, que es NH2OH, la hidroxilamina, esto se conoce con el nombre de hidroxilamina, es una estructura muy importante que se utiliza mucho, vamos a formar las célebres oximas. Si tenemos un NH2 unido a otro NH2, esta molécula se conoce con el nombre de hidracina y va a conducir a la formación de las hidrazonas. Si lo hacemos reaccionar con la hidracina, que tiene un fenilo, pues lograremos la formación de las fenilhidrazonas. Si utilizáis una fenilhidracina, que a su vez en posición 2 y 4 tiene dos agrupamientos nitro, pues me va a conducir a la 2,4-dinitrofenilhidrazona. Esta dinitrofenilhidracina es el famoso reactivo de NPH, que al reaccionar con los carbonilos da compuestos intensamente coloreados y que por tanto se utiliza como método de identificación. La reacción, todas son importantes, pero la reacción más popular es la reacción con la hidroxilamina, y esto va a conducir a la formación de unos compuestos que se conocen con el nombre de oximas. El mecanismo, ya os he dicho, que consiste en una adición y la posterior pérdida de una molécula de agua. Fijaros cómo en un primer paso, y os estoy haciendo un mecanismo un poco casposillo, pero bueno, me parece que para entender que se desarrolla la adición y que ahora estamos haciendo la eliminación, vemos que se forma la oxima.
Las oximas y las iminas y las hidrazonas, pero solamente nos hace falta entender el concepto de las oximas. Vamos a comprender que en las oximas de las cetonas, al formar el doble enlace carbono-nitrógeno, se nos va a poder degenerar una isomería relacionada con la isomería cis-trans o ZE, pero aquí se conoce con el nombre de isomería sin anti. Y las oximas de las cetonas van a generar a su vez una reacción tremendamente importante, tremendamente curiosa, que se llama la transposición de Beckmann de oximas. Bueno, voy a emplear una oxima asimétrica. Voy a emplear una oxima, vamos a ponerle aquí un agrupamiento fenilo para que sea una oxima asimétrica, puesto que la característica de la reacción de transposición de Beckmann es que en medios ácidos próticos o de Lewis, me da igual, sufren una transposición esteroselectiva, transponiéndose el agrupamiento hidroxilo por lo que tengamos en posición trans, en posición anti. Es decir, en esta oxima que os he pintado, la transposición de Beckmann sería del agrupamiento hidroxilo por el agrupamiento fenilo. El agrupamiento fenilo vendría aquí, el mecanismo lo tendremos que ver en otro tutorial porque es un poquito complicado. Se nos formaría este compuesto que debéis ver que es una estructura de tipo enólico y que se va a resolver su estabilidad mediante el fenómeno de la tautomería, desmotropía o prototropía. Recordemos que la tautomería era una resonancia, un cambio de lugar de doble enlace, sumándole la transposición de un átomo de hidrógeno. Y fijaros que lo que en un principio era la oxima de una cetona, se nos ha terminado transformando en una amida del ácido acético, que en el nitrógeno tiene un fenilo. Bien, señores, yo esto querría que lo viéramos más detenidamente y lo he hecho con unos modelos moleculares. Vamos a ver si con los modelos moleculares lo podemos fijar más mejor la idea. Aquí tengo el carbono doble enlace nitrógeno, que es el doble enlace imínico. Aquí le estoy poniéndolo H para que sea una oxima. Y si aquí le pusiera otra cadena carbonada, pues nos vamos a equivocar entre dos cadenas carbonadas. Y por tanto, para que la cosa sea más clara, permitirme que este sustituyente sea, o nos imaginemos que sea, una cadena carbonada. No es lo que estáis pensando, es una cadena carbonada un poco complicada. Esto sería la oxima de una cetona. Esta cetona tendría este metilo, este sustituyente, el carbono de carbonilo. Lo hicimos reaccionar, hicimos la reacción con la molécula de hidroxilamina, es decir, hicimos la reacción de la cetona en cuestión, que acabo de citaros, con la molécula de hidroxilamina, y hemos desarrollado la formación de la oxima. Si nosotros habláramos de tratar en un medio ácido prótico o en un medio ácido de Lewis, como puede ser pentacloruro de fósforo, se desarrollaría la transposición de oximas de Beckmann, donde se transpone el agrupamiento hidroxilo por el grupo que está en trans. Es decir, en esta oxima que os estoy poniendo en el tutorial, en esta oxima la transposición de Beckmann es entre el grupo hidroxilo y el sustituyente en trans. Al hacer la transposición, bueno, pues esperar un momento que ajustemos los enlaces, se nos formaría esta estructura que os he dicho que es una estructura enólica. Y esta estructura enólica tendría o tiene que hacer la tautomería para conseguir el producto estable. Uno de estos enlaces vendría aquí, formaría aquí un doble enlace, carbono-oxígeno. Este hidrógeno sufriría la transposición y vendría aquí. Este hidrógeno vendría aquí. No sé si voy a poder hacerlo. Este hidrógeno vendría aquí y el doble enlace vendría aquí. Y entonces tendríais el producto final, que es la amida. A su vez, esta reacción, ya veremos en posteriores tutoriales, ya veremos que tiene muchos procesos que son variantes. Por ejemplo, si a mí me dan una molécula de carbonilo, aldehído o cetona, me da igual, y me dicen que lo haga reaccionar con una molécula de amina primaria, nosotros no veremos ningún inconveniente en desarrollar la reacción de condensación, porque el oxígeno del carbonilo con los dos hidrógenos del nitrógeno
pueden perder perfectamente la molécula de agua. Pero ¿qué sucede si la amina que me dan es una amina secundaria? Al ser una amina secundaria, solo tiene un hidrógeno. Por tanto, la resolución de la pérdida de agua para hacer la condensación tiene que hacerse utilizando otro hidrógeno, pero de la cadena carbonada. El oxígeno, un hidrógeno y otro hidrógeno de la cadena carbonada. Y entonces, en vez de formar la imina o base de Schiff, se nos forma la enamina. Pero vamos a estudiar todavía otro caso más dramático. Vamos a estudiar una amina secundaria y aquí vamos a emplear un carbonilo que no tiene ni cadena carbonada. Bueno, pues en este caso la pérdida de la molécula de agua se tiene que hacer entre la molécula nitrogenada que aporta un hidrógeno, la molécula de carbonilo que aporta el oxígeno y el tercer hidrógeno lo tendrá que aportar una tercera molécula y nos encontraríamos con la reacción de dialquilamino-metilación o reacción de Mannich, que es la reacción importante. Por tanto, abreviando y resumiendo, los compuestos de carbonilo que reaccionan con nucleófilos, por supuesto, también reaccionan con los nucleófilos nitrogenados. Y con los nucleófilos nitrogenados, dependiendo de si empleamos amoníaco, amina, hidroxilamina, hidracina, van dando una serie de compuestos pues, que todos prácticamente son iguales. Bien, la reacción más preguntable es la reacción de la hidroxilamina para perder la molécula de agua, para formar la oxima y para hacer la famosa reacción de transposición de Beckmann.